Hombre, fundamentalmente a dos motivos. Primero, por una gran labor comercial por parte de la Fundación y de la empresa que colabora con nosotros en la comercialización de los productos, y en segundo lugar también por el gran auge que en este momento está teniendo la industria de defensa por los diferentes acontecimientos que estamos viviendo. Pero la industria de defensa, tanto en España como en Europa, tiene unas grandes oportunidades de cara al futuro, y es lógico que tengan deseos de exponer sus productos en una gran feria internacional como es la feria de FEINDEF. FEINDEF en 2025 va a suponer un salto cuantitativo y cualitativo. Vamos a incrementar la superficie de exposición entre un 60 y un 70%. Vamos a incluir un nuevo pabellón con una exposición estática que está teniendo mucha demanda. El número de empresas expositoras se va a incrementar en un 50% con relación a la edición de 2023, y también el número de empresas internacionales. Esto es muy importante para nosotros porque yo creo que en este momento uno de los grandes retos que debe asumir la industria de la Unión Europea y la industria española es la internacionalización, es decir, la realización de proyectos conjuntos. Por eso el FEINDEF debe ser un marco que facilite el encuentro, que facilite el acuerdo y que suponga un espaldarazo a las conversaciones que están existiendo ya de cara a la realización de proyectos internacionales. Esos son los cambios más significativos. Por otra parte, también hay algo que nos gustaría destacar, es que la industria española de defensa, la industria europea y también la industria americana, por ejemplo, tiene problemas para la captación y la retención de talento. Y nosotros queremos dedicar un esfuerzo especial a explicar al mundo universitario y al mundo de la formación profesional qué es lo que significa la industria de defensa para la defensa nacional y también qué oportunidades de empleo esto representa para ellos, ¿no? Por lo tanto, digamos que hay todo un conjunto de factores que explican muy bien este crecimiento espectacular que va a tener en la edición de 2025 con relación a 2023. Bueno, nosotros ahora estamos en una fase de crecimiento orgánico. Ya es un éxito, yo diría que espectacular, valga modestia aparte, que solo 4 ediciones estemos ya entre las 10 ferias generalistas más importantes del mundo. Nosotros no tenemos de momento ningún grado de especialización, lo mismo que Eurosatori tampoco la tiene. Y tenemos que definir cuáles son las líneas estratégicas de cara al futuro, es decir, a la edición de 2027. En mi opinión, un eje que va a perdurar es la necesidad de la internacionalización, porque la Unión Europea debe dar respuesta a los nuevos retos asumiendo proyectos colaborativos, proyectos conjuntos. Por lo tanto, va a ser una feria con ese afán de dar gran impulso a todo lo que son los proyectos multinacionales, los proyectos fundamentalmente de la Unión Europea, y la apertura de estos proyectos a nuevos socios internacionales de todo el mundo, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que vamos a iniciar en el 2025, que va a tener su continuidad en el 2027 y que nada más terminar la feria del 2025 intentaremos detectar cuáles son los grandes ejes estratégicos de cara al futuro. Pero de momento yo creo que es muy satisfactorio este gran avance que hemos tenido solo en 3 ediciones y que nos permiten aventurar, yo diría casi con seguridad, que en los grandes números, al finalizar la feria del 2025, veremos que FEINDEF está no solo entre las 10, sino entre las 6, 7 grandes ferias internacionales del mundo. Sí, es muy importante porque las 2/3 partes de la industria de defensa están compuestas por pequeñas y medianas empresas y hay muchas empresas emergentes. Entonces, esto es importante porque la economía española y la industria de defensa en particular necesita sustentarse en grandes plataformistas, en grandes sistemistas, es decir, en empresas que tienen masa suficiente como para afrontar grandes proyectos por sí solo, y también en empresas pequeñas y medianas hiperespecializadas.
Entonces es necesario, y la feria es un buen marco para ello, para que esas empresas se den a conocer, las grandes empresas también las conozcan y de ahí surjan proyectos conjuntos, proyectos comunes. Este es uno de los fines fundamentales de la feria. Yo creo que va a ser neutro, que no va a tener ninguna repercusión y en todo caso las empresas de origen israelita siguen teniendo sus programas y sus proyectos en el ámbito de colaboración con empresas europeas y su presencia en la feria a estos efectos es irrelevante. El conflicto en Ucrania sí que pone de relieve la necesidad de fortalecer nuestra cadena de suministros. La cadena de suministros española y la cadena de suministros en Europa. Y ello lleva aparejado en algunas ocasiones la necesidad de reindustrializar recuperando capacidades perdidas que habíamos depositado en terceros países que no nos inspiran la confianza o la seguridad de vida, y también el suministro de las materias primas necesarias. Bueno, esa es una opción. Sin duda debemos dar un paso que vaya más allá de lo que es el compartir una política de defensa con tener una defensa común y digamos que los Estados y la Unión Europea en su conjunto definirán a través de qué procedimientos, pero es indudable que los problemas que en este momento están existiendo solo se resuelven mediante una profundización en la unión política, económica y de defensa en la Unión Europea. Bueno, por supuesto que la industria europea puede competir con cualquier industria en el mundo, desde mi punto de vista, ¿no? Seguramente el problema fundamental que tiene la industria de defensa en Europa es la fragmentación, es decir, existen muchos sistemas de armas que en muchas ocasiones no son interoperables entre sí y ello divide los esfuerzos que en otros países, por ejemplo China, Estados Unidos, están concentrados, es decir, hay una agregación de la demanda y una reducción de costes a consecuencia tanto de la agregación de la demanda como de aprovecharnos de las economías de escalas, mientras nosotros aquí un proyecto fabricamos X unidades, en Estados Unidos fabrican el doble, o el triple o el cuádruple, ¿no? Pero desde el punto de vista tecnológico, también Europa debe incrementar los recursos destinados a la investigación y a la innovación. En términos generales, para que se vea un poco el déficit que existe entre la industria en Estados Unidos y la Unión Europea, es el siguiente, que yo creo que son cifras que lo reflejan muy bien. La Unión Europea gasta aproximadamente un tercio de lo que gasta Estados Unidos en defensa, pero gasta un cuarto en lo que son nuevas inversiones de adquisición de nuevos equipos y un quinto en investigación y desarrollo. Es decir, ahí pone de relieve que donde realmente tenemos que dedicar mayores esfuerzos es en los proyectos de investigación y de innovación. Y eso es lo que permitirá que el diferencial que pueda existir se vaya reduciendo. Bueno, yo creo que se está mitificando mucho la cifra de la proporción de gasto con relación al Producto Interior Bruto, que es una referencia más, pero que a los efectos, por ejemplo, de valorar el esfuerzo que está realizando la sociedad española es injusto, porque nos coloca en una carrera en términos desiguales con relación a nuestros países, a los países aliados, en cuanto a que el Producto Interior Bruto español crece más que la media europea. España está haciendo un esfuerzo en inversión en defensa muy importante. En el año 2023 el presupuesto de defensa se incrementó un 26,3% y en la última década el gasto per cápita que está realizando España es prácticamente el doble de lo que es la media del gasto per cápita en los países de la OTAN. Tanto España ha tenido que realizar un esfuerzo muy importante y debe seguir realizando. Es decir, yo digo que invertir más en defensa no es una opción, es una obligación, porque es, digamos, el cumplimiento de la primera exigencia que tiene un Estado, que es el prestar bien público de la seguridad. Fundamentalmente dos cuestiones que me parecen significativas y que ya las indica la Estrategia Industrial de Defensa de Europa,
que es el definir cuáles son las capacidades estratégicas de la Unión Europea y desarrollar proyectos conjuntos, por una parte, y por otra parte también incrementar sustancialmente hasta llegar al objetivo propuesto de que en el año 2030 el 50% de las compras sean compras colaborativas, de tal manera que al realizarse por el conjunto de los países se reduzcan costos y se incremente la eficacia. Ello pasa indudablemente porque se ponga como requisito imprescindible en cualquier inversión que se realice, que eso se realice en materiales que sean interoperables entre sí. Es decir, no puede ser que al final en Europa haya 15 sistemas terrestres diferentes y que en algunos casos no sean interoperables, ¿no? Esos son los grandes retos que tiene la industria de defensa europea y española, y creo que toda la industria es consciente de la necesidad de abordarlos con los sistemas que yo he anunciado. A la industria española le faltará volumen, le faltarán recursos, pero tiene conocimientos, talento y el valor y la capacidad de aportar valor suficiente para participar en cualquier proyecto nacional o internacional que se quiera realizar. Los grandes proyectos que en este momento están en marcha en España, bien sea por ejemplo el 8x8, el submarino S-80, la fragata 110, los nuevos satélites de comunicación, el SpainSat, etcétera, lo ponen de manifiesto. Es decir, que España tiene capacidad tecnológica suficiente para participar en estos grandes proyectos internacionales, porque estos proyectos que he mencionado son proyectos muy innovadores y de tecnología de vanguardia. Lo que sucede es que yo creo que hay una falta de información suficiente por parte de la industria y de la administración pública seguramente. Es decir, cuando se están desarrollando proyectos fundamentados en tecnologías de vanguardia que son profundamente innovadores, el desvío de los costes y el aplazamiento de los plazos es algo consustancial al proyecto, pero es que eso es la vida misma. Eso sucede también en la industria privada, no de industria de defensa, sino en cualquier industria. Lo que sucede es que, como es lógico, la industria privada, digamos que los problemas que se producen los oculta o no los pone de relieve, pero es algo sustancial. Yo no quiero poner ejemplos porque no me gustaría citar a nadie, pero digamos que en la industria de defensa en el mundo entero existen ejemplos más que sobrados que ponen de relieve que los problemas que estamos teniendo en España en algunos de estos proyectos no son problemas especiales o no son problemas especialmente intensos, en absoluto. Bueno, sin ir más lejos, ahora mismo se puede decir, voy a citar un ejemplo, nada más un ejemplo, ¿no? Como el presidente de los Estados Unidos se queja de que la entrega de los aviones presidenciales, una empresa en concreto, lleva 3 años de retraso. Bueno, pues es nada más la gota en el océano, pero ya digo que podría poner decenas de ejemplos en los cuales estos proyectos que son profundamente innovadores, es lógico que se produzcan en retrasos y que se produzcan sobrecostes. ¿Por qué? Porque no estamos ante la contratación de un producto ya aprobado. Es decir, España podría haber ido a comprar cualquiera de estos sistemas de armas que digo, o un submarino, podría ir al mercado a comprar productos que ya están demostrados que funcionan. Seguramente hubieran sido más baratos, es decir, barato y caro no son términos utilizables en este caso. Seguramente costarían menos dinero, pero ello llevaría aparejado con que la industria española se hubiera estancado, que la industria española no hubiera adquirido las capacidades tecnológicas suficientes para participar en grandes proyectos, y que España como país se hubiera quedado relegada al papel de mero ensamblador. Es decir, que no aportaría valor ninguno a esos nuevos productos, con lo cual estaríamos tirando piedras con nuestro propio tejado. El Estado, el Gobierno, ha apostado claramente por invertir en la adquisición de nuevas capacidades tecnológicas para que nuestro país pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de los países del mundo. Y eso implica el desarrollo de productos innovadores, de productos nuevos. Y en este momento se puede decir con claridad que la industria española en materia de submarinos, de fragatas, de vehículos sobre ruedas
terrestres o de satélites de comunicaciones en el espacio, puede participar en cualquier proyecto multinacional, por muy complejo que éste sea, e incluso podría liderarlos. Esas son, digamos, los beneficios de haber invertido claramente en estos nuevos productos, en estos nuevos sistemas de armas. Sí, porque hay que adquirir volumen, hay que consolidar las estructuras empresariales y hay que hacer algo semejante a lo que hizo Estados Unidos en el año 1993. Es decir, hay un proceso de Estados Unidos se hizo a través de una concentración empresarial. Aquí, en España y en Europa, se puede hacer a través de ese procedimiento o de otros. En todo caso, lo que está claro es que sí que debe haber procesos de consolidación de la estructura empresarial para la realización de proyectos conjuntos y que ello nos permita competir en igualdad de condiciones con los grandes industriales de Estados Unidos o cualquier otro lugar. Fundamentalmente la hiperespecialización. Las pequeñas empresas normalmente son mucho más ágiles, se adaptan mejor a los entornos cambiantes y permiten aportar valor añadido que a lo mejor grandes estructuras empresariales no pueden hacer. Necesitan el apoyo de las empresas grandes, de las empresas tractoras, pero ellos aportan una gran innovación. Muchas tecnologías disruptivas parten de la realización de empresas emergentes. A mí me parecen fundamental. Los ingenieros españoles son tan buenos como el mejor del mundo. Lo demuestran todos los días. Que están desarrollando productos muy avanzados desde el punto de vista tecnológico. Para retenerlos, lo primero es que darles a conocer las oportunidades que les ofrece la industria de defensa. Yo estoy convencido que en gran parte de las universidades españolas no se conoce bien la industria de defensa. Hay que explicarles la importancia que tiene para su país que esta sea una buena industria y a su vez las oportunidades de empleo que esto le genera y que es un empleo en términos relativos bien retribuido. Yo creo que si hacemos este esfuerzo pedagógico, estoy convencido que muchos de los ingenieros que se van de España no se irían. Yo creo que está habiendo un cambio en la percepción social y que los ciudadanos están adquiriendo conciencia de que la democracia no es algo inevitable, sino que la democracia tiene amenazas y que la democracia está siendo atacada de muy diferentes maneras. Está siendo atacada a través de la difusión de bulos, de las campañas de desinformación, a través de ciberataques para provocar el colapso de infraestructuras críticas, y está habiendo también una agresión bélica que en este momento lo está protagonizando Rusia invadiendo Ucrania, que es algo que nos afecta directamente a nosotros. La industria de defensa tiene un papel fundamental de cara a incrementar la disuasión, es decir, intentar evitar el conflicto. Para evitar el conflicto es necesario que el adversario sea consciente de que está en inferioridad de condiciones. Esa inferioridad de condiciones se produce porque la Unión Europea o la industria de defensa tiene esa ventaja tecnológica, ventaja operativa, que disuada de provocar una agresión. Y a su vez también para garantizar que en el supuesto de que el conflicto se produzca, el combatiente esté en condiciones más seguras, ¿no? Yo creo que los ciudadanos son conscientes de que si a Ucrania no tiene el apoyo de la Unión Europea para ejercer el derecho a la legítima defensa, Ucrania saldría perdiendo y estaríamos dando ventajas al agresor y le estaríamos además animando a que esa agresión se reprodujera en otros países también fronterizos con Europa. Por lo tanto, ante, digamos que las agresiones no podemos andar con contemplaciones, tenemos que responder con firmeza porque de ello depende nuestra paz y nuestra libertad. Y yo creo que de ello cada vez el ciudadano es más consciente de que no se puede andar con titubeos ni con contemplaciones. La agresión es intolerable y debe ser respondida con firmeza.